Hoy estoy en un sitio con mucha importancia para mí, quizá porque es aquí donde pasé la mayor parte de mi infancia. Y por eso quiero hablarlos del Toscal, uno de los barrios con más historia de Santa Cruz. El Toscal nació en el siglo XVIII como una zona de huertas conocida como Las Toscas. Con el crecimiento del puerto de Santa Cruz a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el barrio experimentó una gran expansión para acoger a obreros, estibadores y marineros. Para alojarlos surgieron las ciudadelas, que se convirtieron en uno de los rasgos más característicos del barrio. Además, el Toscal conserva un importante patrimonio arquitectónico, con casas populares y edificaciones eclécticas, motivos por el que fue declarado Bien de Interés Cultural en el 2007. Mira ahora lo que es el barrio antiguamente, lo que era el Toscano antiguamente, las casas hoy en día, las puertas. Mira ahora lo que tenemos hoy en día. Hacemos una prueba de un lado a otro, grandes lujos, grandes todo, puertas grandes y tal, chilabos como dijimos antes, donde está todo esto, el Toscano, las cosas rústicas del Toscano. Aunque al menos he mantenido la esencia en el Sí, hombre, ha mantenido la fachada y demás y eso, por esto reformada, eso sí, yo me acuerdo entrar aquí en nuestra casa, que entraba ¿Quién de vivía lado. aquí antes? Aquí vivía antes Pedrito y el tío y la madre, Andrea. Oye, allá Estamos en el barrio del Toscal, uno de los barrios más históricos de Tenerife. Y aquí, en este pasaje, antiguo pasaje La Guaira y ahora pasaje Santiago, tenemos casas que tienen muchos años y que las estamos viendo ahora. Bueno, pues ha cambiado mucho a medida que han pasado los años. Los vecinos, han muerto los vecinos y los hijos se han quedado con las casas. O han venido nuevos inquilinos y con la condición de que cada uno pues pinte su fachada, conserve la vivienda. Según me está contando José, que es un vecino de aquí de toda la vida, estas casas, la que tenemos ahí, justo aquí en este momento, la que no tiene teja. La última vivienda, ¿Cuál es la historia de esa vivienda? o sea, este pasaje supuestamente se construyó para los obreros que hicieron el muelle. ¿Sobre qué año sería eso? ¿No recuerdas? 1800, 1910. Y esta casa en origen. Entonces, la última casa, que no tiene teja, supuestamente era el almacén. Todos eran viviendas y este era el almacén. Y cada una tiene, o sea, son independientes. Cada una tiene su baño, su patio, ¿Y cuántos su vecinos cocina. crees que quedan desde que tú te criaste hasta aquí? A día de hoy, ¿cuántos quedan en origen? Vecinos no quedan los hijos de esos vecinos. Eso, los hijos, sí. Los hijos de esos vecinos. Pues podemos quedar 1, 2, 3, 4, 7 u 8 vecinos. Y es el único pasaje que queda y de teja el único. Intacto, exacto, con las tejas. Intacto. Las tejas que están exactamente las mismas. La teja inglesa, sí, de toda la vida, ya esa teja. Y la viga es Eso igual. lleva ahí un siglo. Y la viga es igual. Y las vigas igual. Sí. Que por dentro igual tiene un poco de polilla, ¿sabes? Bueno, no, hay que normal, reparar, normal. siempre hay que estar encima, ¿sabes? Muchas eran de riga y las clases más altas eran de teja. Sí, esto ríe todo. Pero aunque sí ves que cada vez, esto se lo he curado yo, lo que es la polilla. Sí. El ayuntamiento nos quitó lo que era el pavimento auténtico, que era piedra de charnera. ¿En qué año quitaron ese pavimento? Pues sí, unos años ya. Este es el que queda de antes. Sí, ese es el escalón y lo que es, o sea, tenía como una caída, ¿no? Sí. Y la piedra charnera que estaba ahí, que es impermeable, se la llevaron. Una terracota. Esa de ahí fuera, había No, dos. pero me la encontré en Una ese se pero esto es piedra, tío. Este barrio es muy emblemático porque a raíz del siglo XVIII y XIX, tras el crecimiento del puerto en Santa Cruz, aquí vinieron cientos de trabajadores y todas esas familias se mudaron a este emblemático barrio, del cual ha dado pie a la famosa Ciudadela.
Entrar otra vez a la Ciudadela tras tantos años y verlas cerradas de esta manera y en este estado me hizo ponerme nostálgico. Hacía casi 30 años que no entraba por sus paredes. Estábamos tocando el pasado con nuestras manos y grabándolo con nuestra cámara. Las ciudadelas del barrio del Toscal en Santa Cruz de Tenerife fueron un modelo de infravivienda colectiva del siglo XIX y principios del siglo XX. Consistían en hileras de pequeños habitáculos alineados a lo largo de un pasillo longitudinal ciego y donde múltiples familias compartían patio, cocina y aseo. Hemos entrado a la Ciudadela y ya podemos ver que esto es un auténtico museo. Miren de lo antiguo que son todas las cosas donde estamos. Esta parte tuvo que haber sido como un antiguo taller, porque vemos aquí las vitrinas o ferretería. Yo creo que aquí es donde estaban todas las herramientas. ¿Tú recuerdas muchas cosas de cuando eras pequeño aquí en este barrio? Aquí había una venta y todo. Aquí hay una venta silvestre aquí. ¿Hasta qué año pudo estar abierta? 1998, 99, por Y ahí en la esquinita había otra venta. Aquí era la venta aquí. Aquí donde antiguamente era la pila de madera, que ponían las cosas así, la alegría, lo típico. Ahí estaba otro kiosco. Aquí estaba Tomás, un paz descanso, que se murió siempre todo día. Era una venta también. Que si él siempre tenía el Volkswagen Sí, que era más azul. esa pintado. venta era de la época nuestra, era las revistas X. Que vendían ahí. Mucha gente compró aquí revistas X de esas, las épocas esas. Aquí me acuerdo que Kiko era aquí y tal, tenía una puerta aquí, ¿ves? La ventana. La madre, Loli también, la conocí, una gran señora. Y aquí el día de Reyes, pero yo me acuerdo, cuando éramos niños, éramos 5 chicos. A él le regalaron un camión de bomberos, el día de Reyes. Todavía parece que estoy viendo un camioncito de bomberos grande, ese sí, ¿eh? Éramos aquí los dos jugando por fuera, todos contentos con el camión ese, la boca esa, éramos, vamos, ahí, súper contentos. Eran felices y no lo Sí, sabían. qué va. Después aquí también había una ciudadela, que aquí vivía gente que conozco, que ya no está en este mundo. Porque aquí vivía Maruca, la de Quitapena, con el marido. También vivía otra señora, Andrea, que tenía un perro de ella negra, está un poquito más de la cabeza. Esto mucho más A tarde. ver si esto sigue igual. Mire, sí, ves, los puertos siguen igual, las casas siguen igual, el pasaje es lo mismo, y yo lo mismo, ¿no? Por eso no sé cómo está. Aquí había una ciudadela. Aquí había otra ciudadela. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX hubo un fenómeno migratorio en Santa Cruz que provocó que unas viviendas sociales, proletarias y llenas de trabajadores inundaran las calles del centro de Santa Cruz, sobre todo el barrio Duji, el barrio del Cabo y el barrio del Toscal. En las ciudadelas tenían muchas historias compartidas y si bien a principios del siglo XX fueron casas habitacionales, después tuvieron muchas utilidades. Pudieron ser desde ventas hasta talleres o incluso en un mismo sitio haber de todo, haber hasta negocios, pequeñas viviendas, pero lo que sí siempre fue una comunidad. Miren desde esta panorámica lo que es la ciudadela, como desde aquí se puede ver mucho mejor. Hay uno de los baños comunales que tenían para todos, ahí vemos la bañera. Antes habíamos hablado lo de los baños, que eran baños comunitarios. Todas las viviendas accedían a un mismo baño y un mismo cocina. En este caso, el baño aquí, como vemos, aquí la cocina. Como dije antes, en las ciudadelas todo se compartía, había una vida comunitaria donde la mayoría de la gente vivía en pequeñas habitaciones de unos 20, 40 metros, familias enteras, y compartían todo, cocina, todo era alrededor de los patios, baños, todo. Esta era mi casa y cuando fue el tema de la riada, pues como un montón de casas aquí del barrio, pues
tuvimos que irnos de aquí. Esto era un taller de mecánica y un garaje en los 80. Después cerró y después se hizo un parque infantil que mi madre trabajaba aquí haciendo las tortillas y eso. Y aquí jugamos baloncesto, aquí ven, para que tú veas dónde jugamos. La chapa esta que está aquí era la canasta entre comillas, esta chapa. Y el número 32 también era la canasta. Y aquí había otra canasta más que hicimos también los chicos del barrio y jugamos aquí también. Pero ha cambiado mucho. Nada que ver con antes, ¿no? No, era diferente. Era más unido la gente. Ya la cosa ya ha cambiado y ya, pues mira, Antes todos los vecinos se conocían. claro. Y se ayudaban unos a otros. Aquí había una venta aquí enfrente, la venta silvestre. También. Y había muchos estancos también, muchas ventas, no solo esas, sino muchas. Un barrio que tenía historia. Con el tiempo ya muchos fallecidos, otros han ido y ya el barrio ha cambiado bastante. De la treintena de ciudadelas que llegaron a estar repartidas por el Santa Cruz de finales del siglo XIX, apenas son ya 6 las que sobreviven, y de estas solo 4 del Toscal han tenido la fortuna de haber sido rehabilitadas. Por el contrario, otras como las de la calle Porlier y Asuncionistas están pendientes de que entre en vigor el Plan General de Ordenación de Santa Cruz para ser demolida. Si bien muchas ciudadelas están en estado de abandono, otras se rehabilitaron y ahora son de las partes más bonitas del Toscal. Miren el cambio que han dado, el colorido que tienen ahora y son la esencia del barrio del Toscal ahora. Sí, eran ciudadelas, sobre todo en el año 1940, 50, con lo de trabajo portuario, pues se vino mucha gente del interior hacia la capital y como, claro, los transportes eran en la época como era, y entonces pues se solían, habían varias ciudadelas aquí. ¿Y usted las recuerda por aquí cuando estaban habitadas algunas? ¿Las llegó a recordar? La de aquí el pasaje de Tribulaciones. Sí sé que aquí en Tribulaciones habían viviendo, pero el tema de lo de el váter, o sea, por ejemplo, el servicio y la cocina común, no lo hizo, yo no lo llegué a ver. El barrio ha ido creciendo, se ha ido rehabilitando las viviendas. El ayuntamiento, justamente en San Juan vino hizo a raíz del Plan General del año 2003, lo que todo esto lo querían tirar, todas las casas estas de aquí, y hacer edificios de 20 plantas, no sé cuánto. Y entonces, claro, hicimos una asociación de vecinos, ¿no? Y empezamos a recoger firmas para Para el ayuntamiento, bueno, para las instituciones. presentarla en las delegaciones y conseguimos que el ayuntamiento no solo nos aceptara las alegaciones y rechazara lo de la construcción de los edificios, sí. los edificios, sino que concretamente el callejón este lo rehabilitaron todo lo que era el cableado exterior desapareció, todo es subterráneo, todo nuevo con alcantarillado, agua, luz, todo se hizo nuevo. Y la verdad que nosotros en el ayuntamiento estamos bastante agradecidos. Una maravilla ahora, o sea, yo creo que Sí, es un tesoro de la ciudad. No, y vivir aquí, Sí, no tiene, te acuestas por la noche y no oyes ni un coche ni nada. y en pleno centro, que es lo que llama la atención. No, es que estás aquí y estás en la calle del Castillo en 5 minutos. Los corredores en la ciudadela permitían acceder a todas las viviendas. Desde aquí podías entrar una por una a todas las habitaciones que habían. Eran, como dije antes, los centros comunitarios donde todos se reunían, lavaban la ropa, cocinaban. Era lo más importante de estas comunidades. Vamos a ver las viviendas por dentro para que vean cómo eran el tamaño y la precariedad en la que... y el estado en el que están. Miren los techos.
suelo queda todavía con los antiguos, que puede tener bastantes años. Todavía conserva el suelo, lo que pasa que ya con tantos años no se puede ver bien. Hay que pensar que en cada cuarto de estos vivía una familia completa. No había ni baños ni cocina, todo era una comunitaria, que era la que vimos antes. Todavía quedan pegatinas, mira, Tui Service. Hasta una pegatina de Tembel aquí. Vacaciones seguro de sol, Tenerife. Bugambilla y playa. Claro, esto fue de la burbuja de los 80, de los 70. Roastar. Más teja antigua de la de antes y piedra antigua. Las paredes son de piedra antigua. Todas estas ciudadelas, como digo, no se han reformado ni ha vuelto la vida aquí. Están tal y como estaban en su momento. Por debajo de 1900. Sí. Recuerden que esto es de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y a mediados del siglo XX fue cuando, tras el crecimiento del puerto de Santa Cruz, empezó a venir un montón de clase obrera. Venían pescadores, gente del muelle, trabajadores, orfebreros. Todo la vida que recuperó la ciudad, pues la clase proletaria empezó a acomodarse en estas viviendas en el centro de Santa Cruz. Como dije antes, El Cabo, Barrio Duji, El Toscal, Los Llanos. Pero bueno, que yo tengo unos recuerdos muy bonitos, ¿sabes? Porque aquí la gente, pues, esto era de piedritas, la calle era de callado, era una preciosidad. Y siempre la gente fregaba las aceras. Ya hoy en día no. Yo soy la única que friega las aceras. Y entonces hicieron ese edificio. Y esta casa también, pues muy bonita porque también vivió un arquitecto, éramos vecinos, luego él la arregló, se fue, se la vendió a mi vecina, que también es mi amiga, y ya después lentamente la gente fue abandonando, ¿sabes? Fue, hola, ¿qué hay? Yo creo que se iban a pisos. Pues la gente del Toscal influía mucho a que sus niños fueran marinos. Como estaba ahí el colegio, pues entonces iban. Una cocina, era una cocina antes, y era el comedorcito. Mi tía, que también se quedó viuda y se fue, mi madre, mi padre, mi hermano, mi tía, que también se fue a Venezuela, aquella mismo. Tú no me digas que no son una monada, Sí. son rubios, niños, bálticos de por ahí. Esa yo era enfermera militar. Yo me dio todo lo guardo con un cariño. Mira, esto es historia. Esa es mi tía en el Cristo. En la laguna. En la laguna, en el Cristo que iba todos los viernes. Esta soy yo. Y tú no te acuerdas porque eres muy joven. ¿Tú no ves esto aquí? Yo no te acordarás tampoco. Mi hermano sí. Yo lo vi en carrito, pero... ¿Lo ves? Sí. Eso es historia. Y ese es mi padre y mi madre. Qué bonito. Sí. Si bien las ciudadelas tuvieron múltiples usos como viviendas comunitarias, también fueron más cosas, como por ejemplo un taller. Vemos aquí las huellas del tiempo de la rampa en la que bajaban los coches en su momento. Y aquí pues le harían los arreglos y todas las reparaciones en esta planta baja. Parte de esta ciudadela pasó a convertirse en el antiguo taller de Lusafa, una empresa histórica de rótulos luminosos de Tenerife. Tras décadas de actividad, el edificio quedó abandonado y el deterioro acabó provocando el hundimiento de parte de su estructura interior. Estas ciudadelas permanecen ocultas. Las ciudadelas eran muy humildes, por lo que solían tener los baños y las cocinas compartidas, como esta cocina que tenemos aquí. Vemos aquí cómo esta cocina era para toda la comunidad.
Para que se hagan una idea de la antigüedad de estos sitios, mirad las losetas del baño que son completamente diferentes a las que estamos acostumbrados. Tienen otra forma completamente distinta. Lo más curioso de todo esto es que hoy día la gente pasa sin saber que esto forma parte de la historia viva de Santa Cruz. Un legado histórico que está a punto de desaparecer. Con este abandono se cierra una parte importante de la historia social y arquitectónica de Santa Cruz de Tenerife. Estas viviendas fueron construidas para dar alojamiento a los trabajadores del puerto, de la industria tabaquera y quienes participaron en el crecimiento de la ciudad. Con el paso de los años quedaron relegadas al olvido y muchas acabaron en un avanzado estado de deterioro. La excepción las encontramos en las 4 ciudadelas rehabilitadas del Toscal, el barrio donde este tipo de edificaciones alcanzó su mayor desarrollo. Estamos ahora desde la calle La Rosa, una de las vías más importantes tanto del Toscal como de Santa Cruz. En 1898, la calle Nuestra Señora de la Rosa pasó a llamarse directamente Calle de la Rosa. Esta calle todavía conserva mucho de su patrimonio histórico a ambos lados. Miren por aquí estas casas, junto con los pasajes como el de Pisaca, y ahí también todas las casas terreras actualizadas y que todavía se conservan. Podemos verlas más por el interior. Los interruptores. Más techos como los que mencionamos antes. Están a punto del derrumbe. Parece ser algo del antiguo taller que había aquí. Cuando Santa Cruz empezó a crecer gracias a la prosperidad del puerto, no todos alcanzaron esas tasas de riqueza. Mientras se construían grandes edificios, otras personas estaban condenadas y destinadas a vivir en este tipo de viviendas. Las ciudadelas llegaron a ser una parte fundamental de la historia social y urbana de Santa Cruz de Tenerife. Hasta mediados del siglo XX, nacieron para dar alojamiento a miles de trabajadores que llegaron del campo. La falta de vivienda favoreció la especulación, mientras muchas familias se veían obligadas a vivir en condiciones muy precarias. Aquí vemos como incluso algunas casas tienen esta teja canaria y esta teja inglesa. Esta puede ser mucho más antigua todavía. Todavía quedan cosas aquí. Un balón Wilson y un prismático. Bueno, esto no creo que sea tan antiguo. Binoculares. Sí, no creo que sea tan antiguo. Esto ya parece estar más en consonancia con los últimos tiempos. Es una pena ver cómo estas casas tan antiguas, la mayoría están completamente cerradas, tapiadas por completo. Nadie está viviendo y por seguridad pues ya de esas casas solo queda un mero escaparate. Estamos en el pasaje del Señor de las Tribulaciones, uno de los lugares más enigmáticos y con más simbolismo histórico del barrio del Toscal en Santa Cruz. ¿Y por qué? Pues detrás de este bonito y pintoresco pasaje hay una historia muy dramática.
Una historia en la cual una epidemia de cólera en 1893 asoló todo el barrio. Entonces en una procesión se sacó la imagen del Señor de las Tribulaciones y esta antigua calle fue denominada con su nombre. En estas casas tan cargadas de historia, un vecino nos ha permitido entrar para ver qué es lo que se ve desde esta zona tan privilegiada y con tanta historia detrás. Las casas siguen con las mismas paredes y todo son un auténtico tesoro. Podemos ver aquí cómo se puede ver todo el barrio desde la zona alta. Lo que vamos a ver ahora va a ser impresionante porque vamos a ver toda la parte alta del Toscal. Ahí tienen todas las ciudadelas, ahí toda esa parte de allí, las casas antiguas, sus azoteas que son también patrimonio cultural. Ahí lo pueden ver todo. Algunas casas no están reformadas. Esto tiene mucho valor. Esto con una buena reforma y las casas pintadas no tienen nada que envidiar a ningún lado del mundo. Las ciudadelas se trataban de conjuntos con muy poca fachada, pero gran profundidad, con un patio en el centro a cielo abierto donde se concentraba la vida vecinal con sus alegrías y sus miserias. Las ciudadelas eran las viviendas obreras que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX fueron parte de la identidad del barrio del Toscal. Estamos en la Ciudadela o el Pasaje de Santa Marta, una de las 3 ciudadelas que quedan todavía en el Toscal y esta es una de las mejor conservadas, donde todavía vive la gente. Es una ciudadela de las más antiguas e históricas que se pueden encontrar en el barrio. Podemos ver todas sus casas, lo bien que están conservadas, siendo ahora parte y memoria de Santa Cruz. Aquí se ve mejor la piedra que formaba todas las paredes de la ciudadela. Aquí está más al descubierto toda. Los tejados. Las ventanas se han convertido en auténticos vertederos de basura. Es una pena porque con la historia que tiene esto, que esté en estas condiciones, pues creo que no hay más que decir. Las ventanas también son muy antiguas. Están ya bastante putrefactas. Solían de ser de pino antiguo, no llegó a ser tela o riga. Bueno, pues ahí estaba la calle La Luna, que era toda de piedra. Se ponía Lola, la que vendía buñuelos, vendía pachanga. Estaba Juan el Churrero, que vendía churros los domingos, nada más. Después estaba el parque recreativo, el cine Royal Victoria. En la calle Santa Rosalía estaba la dulcería que era de mi padre, de José Álvarez. Soy hermano de Paco Álvarez, que era locutor de Radio Nacional y hacía galas las galas de la elección de la reina, en el Teatro Guimerá, y después ahí en la calle Puerto Escondido había un chorro. Después aquí estaba, aquí casi a la derecha, lo de Liberia Tocar, la Sociedad de Liberia, la Masa Coral. ¿Y queda algún negocio que tú recuerdes vivo? No, negocio ya no queda aquí nada. ya no queda. Aquí en la calle Ferrer estaba la molienda del Gopio, la India, que se hacía cola, había una panadería, la del Cabeza. Ya no queda absolutamente Y nada. no queda absolutamente nada ya de esto. Ya te digo, la calle La Luna era toda de piedra y ahí había un chorro de agua y... Entramos en otra ciudadela, quizás la que más nos sorprendería por todo lo que tenía dentro y las historias que cuentan. Esta era la entrada a esta ciudadela en origen. Por aquí accedías a todas estas múltiples viviendas.
Esto parece ser aquí como un poco el cuarto donde tenían las lavadoras y todo lo que es las cosas así de ferretería, vamos, como una despensa. Nadie dijo que esto fuera fácil. En estas ciudadelas, la gente que vino a habitarlas más tarde, aunque su infraestructura era la de origen, con un montón de habitaciones donde antes vivían familias, ya la gente que vino en los años posteriores ya hizo de toda la ciudadela como una sola vivienda. Entonces esta persona, por ejemplo, tenía una habitación aquí, el baño separado, que se lo hizo él de manera personal. Y esto antes, pues imagínense, sería una familia, un cuarto, una familia, un cuarto. Luego ya con el paso de los años y la modernidad, pues ya fue cogiéndose como viviendas propias toda la zona. Esta quizás es la que peor estado está. Está con tabique y hay algo ahí en ese armario, pero no veo bien lo que es. Por prudencia no vamos a entrar porque esto se puede desmoronar en cualquier momento. Aquí parece ser la cocina. Porque vemos baño, pero no vemos ducha. Mira, 2001 parece ser el último año que aquí habitaron. Cuando se abandonó. Sí. Es de 2002. Bueno, 2002, 2001, sí. Sí, fueron los últimos años que yo me Sí. acuerdo. Me parece ser el dormitorio principal. Mira, y hay algunas fotos. La época. Spice Girl. Tiene todavía la ropa. Se que era el dormitorio principal en la ciudad. La chaqueta. Si les hablo de la calle Doctor Comenge, nadie va a saber nada. Pero si les cuento que esta es la calle San Francisco, todo el mundo sí lo va a saber. Una de las arterias principales con más historia de Santa Cruz por su importancia. Pocos saben que esta fue una de las vías principales para llegar a Paso Alto desde la ciudad de Santa Cruz. Todo el mundo cogía este camino para llegar.
Una de las características del barrio del Toscal en tiempos tan antiguos es que fue uno de los primeros barrios en Santa Cruz donde la burguesía y la clase trabajadora empezaron a convivir en los mismos núcleos poblacionales. Y eso lo podemos ver en casas como estas de estilo señorial, donde todavía conserva todas las piedras de la fachada, las aldabas, la madera, todo está en el mismo estado en que en su momento, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esta casa a día de hoy forma parte del patrimonio histórico de Santa Cruz, esas casas señoriales que antes mencionaba, y como hemos visto antes, conserva todos los elementos burgueses de esas épocas. Miren aquí las aldabas, qué bonitas con los leones. Podríamos tocar. Cada vez va quedando menos patrimonio en la ciudad, que se sostiene con el último aliento de los años por estas casas. Retornamos otra vez a la Ciudadela. Esta fue una de las últimas en abandonarse, allá por el año 2002. The Long John. ¿Alguien recuerda esta marca? Bicarbonato sódico del doctor. Aquí podemos ver la despensa. Están todavía todas las cosas. Como todas las ciudadelas, aunque muchas tenían su diseño propio o más personalizado, como todas, la cocina no estaba dentro del resto de la casa. Siempre todo lo que era la cocina, el baño y demás dependencias estaban en el exterior, nunca dentro. Miren qué maravilla. La jaula esa ahí arriba, con una lámpara. Y todos los botes que tienen las especias dentro todavía. Como en todas estas casas vemos ya el ladrillo rojo en el exterior de todos los daños que tienen. Son muchos años los que han pasado. Aquí en la pared también todavía conservan los coladores. Están ahí colgados tal y como los dejaron. Todavía podemos encontrar fotos muy antiguas. ¿De cuándo puede ser esta foto? Esto es hecha con una Polaroid. Mingo y Arturo, la casa nuestra. Esta foto tuvo que ser de las personas que vivían aquí, que se la dejaron. Impresionante. La tienen vacía. Si alguien lo sabe, que me confirme de qué año puede ser esta nevera. Al igual que el resto de ciudadelas, eran un montón de habitaciones. Y ahora vamos a entrar a ver los que había en estas habitaciones, las cuales todavía conservan muchos de los utilitarios que en esos momentos las personas que vivían aquí disponían, como camas, armarios. Entren. Ya estamos dentro. El espejo, que tiene pinta de ser bastante antiguo. Restos de los muebles de antes. Eso que, si no me equivoco, era una zapatera. La cama parece ser muy antigua. Eso parece un armario desmontado, un biombo. La esquinera, para que vean en el estado en el que está. Miren el techo arriba, cómo se encuentra. Las puertas, que son las antiguas, las de antes. En plena calle La Rosa, esta es una de las casas más antiguas que tiene el barrio. No sabemos cuál será su futuro más cercano, pero sí como está ahora. La podemos ver, está completamente cerrada. No sabemos si pendiente de una rehabilitación o la van a derrocar. No podríamos decir con seguridad, pero es una pena verla en este estado. Vamos a entrar en el otro cuarto.
Aquí se puede ver la sala principal y al lado el dormitorio. Miren cómo eran los dormitorios antes. O sea, no había una separación como con una pared, sino era un cuarto. Eran unos cuartos tan pequeños que en esta misma parte de la casa el salón estaba allí, pero aquí el cuarto, el dormitorio, era simplemente una pequeña pared que es la que lo dividía. La pequeña pared de tabique con el que esto ya marcaba la diferencia entre dos habitaciones. Y aquí como lo que era el salón. El cuarto donde harían la vida social aquí. Ven un montón de velas aquí. Yo creo que eran personas bastante religiosas. De aquí vemos mejor la separación entre un cuarto y el otro. Aquí el sillón, lo que era el cuarto de estar, y aquí mismo, solo con esta puertita, la cama. Y estamos dentro de esta. En estas casas hay que tener mucho cuidado porque están todas las paredes y todo vencido. Estas casas que tenemos aquí datan aproximadamente de 1890. Podemos verlas ahora, como están las ventanas antiguas de madera, las puertas de madera. Son un tesoro. Miren aquí las casas. Están en el mismo estado que han estado siempre, intactas en el tiempo. Con el cierre de la Ciudadela a comienzos de los 2000, las últimas familias fueron trasladadas a viviendas sociales. Aquellos patios llenos de vida quedaron vacíos, poniendo fin a una parte de la historia de Santa Cruz. Tras años de abandono, varias ciudadelas siguen tapiadas y en ruinas. Las promesas de rehabilitación nunca llegaron y el tiempo continúa borrando una parte de la historia de Santa Cruz. ¿Cuál será el futuro? Quizás sea esta la última vez que las veremos con nuestros propios ojos. Al lado izquierdo miren ahí también todas las casas terreras. Aquí están muy bonitas, están todas reformadas y pintadas. Son parte de la esencia del barrio. En pleno corazón del Toscal, esta antigua vivienda y esta vieja fachada permanecen cerradas, ajena al paso del tiempo. Sus cubiertas de teja tradicional y los elementos originales que aún conserva son testimonio de una arquitectura que formó parte del paisaje histórico del barrio. Hoy el abandono amenaza con borrar un fragmento más de la memoria de una de las zonas más antiguas de Santa Cruz y que ahora es refugio de ocupaciones.
En apenas 4 décadas, el Toscal ha perdido una parte irreemplazable de su patrimonio. Decenas de casas tradicionales han sido demolidas o han acabado en estado de ruina por el abandono. Muchas otras esperan un futuro incierto, ocultas tras vallas y fachadas apuntaladas. Cada edificio que desaparece no es solo ladrillo y madera, es una historia, una familia y un fragmento de la identidad de Santa Cruz que ya no podrá recuperarse. Hoy día el Toscal se encuentra en una encrucijada. Sus casas antiguas, ciudadelas y calles forman parte de la memoria de Santa Cruz, pero muchas siguen deteriorándose mientras el tiempo avanza. Conservar este patrimonio no significa detener el progreso, sino integrarlo sin perder la identidad del barrio. El futuro del Toscal dependerá de las decisiones que se tomen hoy, porque cuando desaparece un edificio histórico, también desaparece una parte de nuestra historia.